Hola a todos, bienvenidos a este video donde voy a estar respondiendo o tratando de responder las dos preguntas. La primera siendo ¿soy relativista? Y la segunda siendo ¿las dicotomías existen? Y bueno, estas preguntas surgen porque la semana pasada hice un video y antes de eso ya había hecho otros videos con la IA y ChatGPT en donde hablaba sobre las dicotomías y cómo las dicotomías no solamente son necesarias para el ser humano, para entender, por ejemplo, qué es la luz, porque tenemos la oscuridad, o qué es el día, porque tenemos la noche, qué es un hombre, porque tenemos una mujer. O sea, no solamente son necesarias para hacer el contraste, sino que incluso pueden llegar a ser obsoletas o no tan objetivas como pensamos porque son relativas a lo que se está comparando o relativas al contexto, como ponía el ejemplo de una persona responsable ante otra persona que tal vez es irresponsable, pero luego si ponemos otra persona más irresponsable que la irresponsable ahora parece responsable en comparación con la que es más irresponsable. Entonces, ese relativismo que básicamente la idea de la dicotomía cae o no cae, pero se puede decir se pone en duda, en tela de juicio, se puede cuestionar, entra en controversia o en polémica cuando se le añade un tercer elemento, un cuarto elemento, un quinto elemento, cuando hay más elementos o puntos de comparación con una cosa, entonces todo se vuelve relativo, por así decirlo. Y ya esa relatividad es la que nos puede llevar a decir, pues es que nada es verdad entonces, o sea, epistemológicamente, estudiándolo desde el conocimiento, podemos ver cómo el conocimiento incluso va cambiando a través de la historia, a través del tiempo, a través de diferentes causas sociales, etcétera, o simplemente descubrimientos científicos. Entonces, todo se va relativizando, por así decirlo. Ahora, había hablado en este video de los peligros de la relatividad porque es la base filosófica para muchas ideologías que hoy en día son muy populares, como puede ser el movimiento LGTB, el movimiento feminista, todos estos, el movimiento comunista, todos estos movimientos en esencia o como su fundamento tienen ese relativismo que muchos pueden llegar a llamarlo también, aunque son cosas diferentes, se puede llegar a llamar nihilismo también, o sea, en el sentido de que nada tiene sentido, o sea, la verdad es relativa. Son estos principios los que hacen que las personas cuestionen todo. Es una postura muy crítica, es una postura necesaria porque fomenta la autoexploración, el desarrollo de criterios nuevos y propios y de hecho que estén de acorde o que sean de acuerdo al contexto de nuevo, o sea, las cosas van cambiando, ¿por qué? No sé, eso también estaría interesante explorar por qué las cosas van cambiando con el tiempo, pues por el tiempo, podemos decir, así como uno va cambiando también ontológicamente, epistemológicamente, la especie va cambiando. Eh, y entonces estos cambios implican readaptaciones, reajustes cognitivos a la realidad para mejor entenderla y para mejor efectuar futuras decisiones y acciones. Entonces, todo esto nos lleva a esta pregunta, si las dicotomías realmente existen, porque podemos decir que ese es un principio, es una de las leyes universales lógicas, la ley de la no contradicción o de la contradicción, como ya lo había explicado en el video anterior, pero es ir más allá de eso, es decir, ¿qué hay más allá de este principio? ¿Hay otros principios? Que es lo que quiero un poco explorar en este video. Eh, y si la dicotomía se deconstruye, se deshace,
es decir, la dicotomía no es algo objetivo, entonces, ¿qué sí es algo objetivo? Podemos primero, en primera instancia, pensar sobre la realidad como, como algo fragmentado. Y en este caso me basaría en las nociones de Kant, que es el conocimiento a priori, que es pues todo esto se tiene que estar dando en algún lugar, ¿no? Debe de haber un lugar y debe de haber un tiempo, ¿no? Entonces el conocimiento del lugar, del dónde y el conocimiento del tiempo, del cuándo, es a priori, porque todo esto se está dando en algún lugar y en algún momento, ¿no? Donde el idealismo, por ejemplo, podría decir en tu mente, los prácticos podrían decir, pues en el mundo, en la tierra, en el universo, etcétera. Pero incluso yendo más allá que eso, en el sentido, y me interesa mucho investigar esta cuestión y tal vez llegar a un nuevo descubrimiento filosófico, podríamos decir, o epistemológico, eh, en cuestión de qué es lo que, lo que existe que no sabemos que existe o simplemente porque, como mencionaba, es invisible o no logramos a verlo. Es decir, porque no existe este contraste, que es lo que en esencia nos ayuda a discriminar y a entender mejor las cosas. O sea, entiendo lo que es un hombre porque entiendo lo que es una mujer, ¿no? Y son comunes estos ejemplos de definir algo con su opuesto, ¿no? ¿Qué es enfermo? Pues es la ausencia de la salud. ¿O qué es saludable? Pues es la ausencia de la enfermedad o así, ¿no? Como estaba escuchando un alumno que le preguntó a Jordan Peterson, ¿el introvertido es la ausencia del extrovertido? Y Jordan Peterson no quiso entrar ahí, ¿no? Dijo, ya después lo platicamos. Eh, pero ese contraste que hacemos para definir las cosas está, eh, o más bien, al definir algo con su opuesto, sigue siendo apoyado o nos seguimos recargando y apoyando en ese principio del contraste. Entonces, si queremos ir más allá, bueno, en primera instancia podemos decir, ¿cómo podemos encontrar lo que no podemos ver? Pues obviamente podemos decir tentativamente no existe su opuesto, ¿no? Entonces, si como les daba algunos ejemplos en el video pasado, si por ejemplo hay un olor invisible o hay una emoción sin opuesto o hay una única temperatura o un sonido o frecuencias de luz invisibles, ¿no? Inteligencias que no comprendemos, conceptos que no hemos inventado. Por ejemplo, antes de que supiéramos sobre el inconsciente, nadie sabía qué era eso, ¿no? Eso es un poco raro. Entonces, el inconsciente es un descubrimiento filosófico, pero también técnico, podríamos decir hasta cierto punto, porque nos ayuda a entender ahora y se basa justamente en ese contraste entre lo que, lo que es la conciencia y lo que no es la conciencia, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos decir, pues, ¿cuál es el opuesto de algo que no tiene su opuesto todavía? O sea, ¿qué pensaba la gente antes de encontrar o de descubrir el inconsciente? ¿Qué pensaban que era lo opuesto a conciencia? O cuando se dormían, tal vez era estar despierto y estar dormido. Y esos dos opuestos. Eh, entonces, tal vez haya cosas que, que existen, pero que no hemos descubierto aún porque no hemos detectado ese opuesto. Entonces pueden ser cosas como de la realidad o de la mente o de la humanidad en donde no tenemos su opuesto y es justamente eso lo que nos falta. Ahora, yendo más allá que eso, podríamos hablar de cosas que aún no hemos detectado y serán muy difíciles de detectar porque no hay ahí su opuesto, o sea, su opuesto simplemente no existe. Entonces a mí me gustaría un poquito indagar en eso y pensar qué es algo que puede existir pero que no hemos logrado identificar
porque porque no podemos verlo, porque es invisible. Podríamos pensar en... sí, porque en este caso estaríamos hablando como de un descubrimiento y en cuestión a preferencia mía podría ser un descubrimiento sociológico o psicológico. Sociológico en cuestión del grupo o psicológico en cuestión del individuo. O hay cosas, por ejemplo, dinámicas del grupo que también podrían ser, y digo que pueden ser filosóficas como el inconsciente, pero también técnicas porque deben de ser funcionales. Hasta cierto punto deben de poder funcionar para algo. El inconsciente nos ayuda, por ejemplo, a entender motivaciones ocultas o los sueños o cosas así. Entonces, si yo digo, yo voy a inventar o no inventar, voy a descubrir o creo que descubrí el bla bla, ¿no? Del grupo. Y el bla bla significa esto y se da a cabo cuando estas cosas pasan. Entonces debe de tener repercusiones, debe de tener consecuencias funcionales y debe de poder ser usado para algo, para interpretar cosas que pasan en una dinámica de grupo, que yo creo a cada rato hay cosas así en cada experiencia. Tú puedes vivir una experiencia grupal y entonces entender ciertas cosas, pero esas cosas ya son descubiertas, ya están ahí. Por ejemplo, la diferencia entre igualdad y justicia. No es lo mismo darle a todos lo mismo, igualdad, que darle a quien necesita lo que necesita, justicia, ¿no? Entonces, pero ese concepto, por ejemplo, no es mío. Entonces yo creo que literalmente tienes que entrar en una situación nueva que no tenga explicación, o sea, entrar en el caos para poder lograr acceder a ese conocimiento que aún no ha sido descubierto. Y ahora tú dices, pues muchas personas han descubierto cosas o tal vez ya han vivido esas cosas, ya las saben, no les vas a contar tú nada nuevo, o sea, no les vas a enseñar esto que ellos mismos ya vivieron, ¿no? Entonces, perdón, en este caso, eh, si tuviera que pensar en algo, o por ejemplo psicológico, en cuestión de descubrimiento o de algo que todavía no logramos ver que está ahí, pero que sí está ahí, ¿qué podría ser? Por ejemplo, qué podría estar ahí, pero que no logramos ver, porque tal vez no tiene un opuesto, o tal vez porque todavía no lo hemos encontrado como opuesto de algo. Y de nuevo, yendo más allá simplemente de este contraste, sería lo que dije ahorita primero, que sería encontrar algo sin su contraste. Y como ley universal, ¿qué más hay allá de la dicotomía, del contraste? Bueno, ahorita regresamos con eso porque no se me ocurre nada ahorita y quería hacer este video para hablar de esto y para ver si podía pensarlo y hablarlo al mismo tiempo. Pero sí, igual si quieren quedarse como pensando en eso. Lo otro es si soy relativista o no. Mm, ¿Qué es lo opuesto de ser relativista? Bueno, ser relativista es una persona que piensa justamente que todo depende, todo cambia, nada es absoluto. Eh, por ende, es una persona flexible que se adapta en cada instante, teóricamente, a las nuevas circunstancias que van pasando, a las nuevas tendencias o a a los nuevos descubrimientos, a las personas. Y se puede decir que es una ideología, obviamente, como muy de izquierda, ¿no? Muy caótica, se puede decir, y hasta cierto punto anárquica, de anarquismo, en donde la persona básicamente dice, pues yo fluyo, yo me muevo con las personas y prácticamente rechazo cualquier dogma, rechazo cualquier persona que viene a decirme cómo son las cosas, porque nada es, ¿no? Incluso podría decir el relativista es por el momento,
porque eventualmente va a cambiar, porque incluso la experiencia, y ahí me puedo basar un poco dogmáticamente en el pasado y decir, mira cómo creíamos que antes éramos el centro del sistema solar y del universo, mira cómo antes creíamos que no existía más allá de Europa, Asia y descubrieron América, ¿no? O sea, la experiencia y el pasado comprueban de forma dogmática casi y absoluta que las cosas sí cambian. Entonces es eso que dicen, el cambio es lo único constante, ¿no? De nuevo con la noción del tiempo, ¿no? Ahí el tiempo es lo que hace, o sea, estamos en algo y estamos en un dónde, en un lugar, y ese dónde cambia, y cuando cambia le llamamos tiempo. Entonces podemos decir, desde ahí, el relativista se puede apoyar con esos argumentos para de forma más certera decir, sí, todo cambia. Ya que todo cambia, pues nada, o sea, y ahí yo creo que es la postura a la que te diriges. Puedes decir de forma nihilista, pues nada tiene sentido, de forma anárquica, ¿no? Anarquista, decir, pues nada tiene sentido, la vida no vale nada, esto, la muerte es lo único seguro, etcétera. O como Sartre y los existencialistas y un poco más con el toque humanista, decir, sí, pues no tiene sentido porque tú le das tu sentido, porque tú formas tu vida y tú formas tu realidad. Y yo de hecho vengo de esa ideología, yo vengo de esa corriente, yo vengo del pensar y en mi trayectoria me gustaría verme un poco así como Porfirio Díaz, ¿no? En el sentido de que antes él era como muy de izquierda, muy liberal, y con el tiempo se fue haciendo más de derecha, ¿no? Más absolutista, por así decirlo, más concreto. Incluso ahorita la forma en la que explico el relativismo es con argumentos, o sea, yo te estoy diciendo con base al pasado y un verdadero relativista yo creo que no pensaría así en términos absolutistas, no estaría pensando en cómo argumentar de forma concreta. O sea, un relativista vive el relativismo, entonces va a depender de cómo se siente, de qué está pensando, o sea, y no va a tener como ideas concretas o evidencia o argumentos sólidos porque es más, pues, como fluir, ¿no? Entonces, también yo creo que lo que me ha influenciado mucho en estos últimos meses es el hecho de que estoy dando la materia en epistemología. Entonces, epistemología es una materia, bueno, se llama epistemología y pedagógica y pedagogía latinoamericana o algo así. Entonces se enfoca mucho en Latinoamérica, en el rechazo contra el eurocentrismo y esta doctrina de Europa, de Estados Unidos, ¿no? O sea, como más, ten tu propio criterio, piensa por ti mismo. Y es que todo eso es muy atractivo para mí porque yo siempre he pensado que eso es verdad. Tú tienes que tener tu propio criterio, pero también tú tienes que poder vivir en una sociedad, adaptarte y moldearte hasta cierto punto con los estándares de la sociedad y sus procesos. Entonces, pero a mí no me gusta quedarme ahí, no me gusta quedarme en esa dicotomía de nuevo, o sea, como, pues es que depende, necesitas un equilibrio, a veces puede ser más relativista, por ejemplo, cuando hay una crisis o un cambio y tienes que reajustarte, readaptar tus valores, reflexionar, pensar, y cuando todo está como tranquilo y cómodo y es familiar, pues puedes proceder de forma más constante, más segura, más estable. Mm, es muy fácil esa respuesta, como el depende, ¿no? A mí siempre se me ha hecho una respuesta muy tonta, decir depende, porque pues eso es obvio, o sea, no tienes que decirlo porque ya es algo que todos sabemos que va a depender, no va a ser lo mismo una persona que tal vez tiene familia, tiene su casa, tiene sus negocios, lo que sea, y tú llegas y le dices, hey, eres relativista, y pues te va a decir, no, o sea, yo soy racionalista o absolutista, yo creo que hay reglas, hay procesos, hay que respetarlos, etcétera, ¿no? Y más tranquilo a una persona que tal vez, no sé, vive en la pobreza y pues va viendo día a día cómo le hace. En ese caso, pues sí, va a depender
completamente de las circunstancias y en este caso ahí ejemplifico con estas dos personas el depende, ¿no? Depende la ideología de la no de la persona, sino de las circunstancias y del contexto. Eso ya lo sabemos. Esa no es la respuesta que yo estoy buscando. La respuesta que yo estoy buscando es porque me estoy haciendo a mí la pregunta si soy relativista y entonces en este caso yo podría decir, pues lo opuesto en primera instancia es ser absolutista. ¿Tú crees que eres absolutista? No, porque si yo soy absolutista, eso quiere decir que me estanco en una forma de pensar y no me muevo de ahí. Pero igual, si me dices, eres absolutista en algunas cosas, por ejemplo, en mi profesión, que es la docencia o así, pues sí, yo te puedo decir, ahí sí ya estoy un poco más planteado o estoy un poco más estable o ya es más difícil que me mueva de ahí. Sin embargo, yo creo que el ser humano siempre tiene y debe tener esa capacidad de ser flexible y de adaptarse, ¿no? Porque es como lo que dicen, de que el más fuerte es el que se adapta, no el que es más fuerte físicamente, o el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Entonces ahí entraría ese relativismo, ¿no? De poder filosóficamente pensar sobre la vida como un depende de, ¿no? Depende de las circunstancias, así me voy a mover. Pero de nuevo, ir más allá que eso, ¿cómo podríamos ir más allá del relativismo y del absolutismo? Podríamos hablar de un equilibrio, por ejemplo, entre los dos, perdón, un depende de, ¿cómo se le dice? Un síntesis en donde unimos, como Hegel y Marx, unimos la síntesis que tenemos con su antítesis, que es en este caso relativista con absolutista, y llegamos a un equilibrio, ok, de acuerdo. Entonces, conoces las dos nociones y al conocer esas dos nociones te da como un hijo, ¿no? Como un bebé, que es esa síntesis en donde dices, pues ahora puedo usar, tengo acceso a los dos conocimientos, que es como algo que decía Jordan Peterson en cuestión de tu personalidad. Si tú eres muy introvertido, puedes buscar trabajos introvertidos para no tener que convivir con la gente, pero si tú te obligas a hacer lo opuesto de lo que quieres hacer, vas a encontrar ahí la sabiduría, vas a encontrar ahí la capacidad de formarte, de madurar, de crecer, ¿no? O sea, si tú eres introvertido y buscas trabajo introvertido, ahí también puedes crecer, pero hay como una magia supuestamente cuando haces lo opuesto. ¿Por qué? Porque vas a tener esta síntesis justamente de poder combinar. Ahora yo preguntaría, dicen que esa síntesis hace otra tesis y esa tesis tiene otro opuesto. Entonces, por ahí podríamos meternos de nuevo. Estoy usando y me frustra un poco, me hace sentir un poco impotente el no poder tener otras ideas, porque estoy usando herramientas eh, que ya son conocidas, que ya fueron inventadas, como esta de la dialéctica. O sea, ya esto ya se ha usado mucho. Entonces, pero vamos por aquí. Ok. Entonces yo digo, voy a hacer mi síntesis de el relativista contra el absolutista. ¿Cómo se vería o cómo se puede llegar a ver teniendo esa síntesis de el equilibrio entre el relativismo y el absolutismo? ¿Cómo se puede ver su antítesis de esa nueva tesis? O sea, en donde una persona dice, pues es que a veces soy relativista cuando me conviene y a veces soy absolutista, igual cuando me conviene. Con algunas cuestiones podemos decir, y yo creo que muchas personas son así, como muy global y en lo general soy absolutista, o sea, sé en general qué hago, a qué me dedico, hacia dónde voy, dónde estoy parado, quién soy, ¿no? Tengo mi identidad en general, pero en lo específico, o sea, en los detalles, ahí sí soy un poco eh, más versátil, más flexible, más relativo. O sea, en cuestión pues no soy una persona que no sé,
soy una persona que enseña, pero tal vez ahorita estoy enseñando esto, otro, o esto, y ahí me muevo, pero dentro de ese terreno general ya conocido. Entonces yo soy una persona que combina esos elementos. ¿Cómo se ve su opuesto? Podemos hablar entonces de una persona en primera instancia que no hace eso, que no, y en este caso tenemos sus dos opuestos y el equilibrio, entonces que se sale de ahí y que en este caso podemos decir está en el otro extremo de ese equilibrio que sería el desequilibrio de eso, o sea, la aplicación errónea de esas situaciones, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, en lo general voy a ser muy, ¿cómo se puede decir? Voy a ser muy relativista, o sea, no sé quién soy, no, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, no sé, no conozco mi identidad de forma global, general, pero en asuntos muy específicos voy a ser muy absolutista, o sea, inflexible e incambiable, o sea, así muy estable y muy concreto, ¿no? Que luego se me viene a la mente una persona como un poco tóxica, ¿no? En cuestión de, oh, tengo muchas cosas y no sé qué onda, pero en esto, ¡pum!, muy concreto, ¿no? Y que tal vez se puede incluso llegar a equivocar mucho cuando usa el absolutismo de forma muy específica, como esta situación aquí no la cambio, ¿no? Y como que las demás personas ven, pero pues sí, eres un caos, o sea, no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni qué haces, ¿no? Ese, ese tipo de persona existe. Ese tipo de persona es como, se puede decir, un artista, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, la encarnación de una mezcla entre, o no la encarnación, si yo soy, gracias a mi desarrollo, yo me he convertido en un equilibrio entre este relativismo y este absolutismo, algo opuesto a eso, entonces sería una persona en donde aplica lo que yo aplico de forma inversa, que puede ser, se me ocurre un artista que tal vez su vida es muy caótica, se levanta en un lugar desconocido, se va a dormir en otro lugar, se levanta y no sabe dónde está, no sabe quién es, vive de casa en casa o a veces se duerme en la calle o así, o sea, en general su vida es muy eh, relativa, ¿no? Pero de forma, por ejemplo, muy específica, puede vivir muy absolutista en cuestión de que, o sea, tiene, por ejemplo, ciertos gustos o cierta forma de, por ejemplo, comer. Cuando come, siempre debe de comer con cierta bebida. O sea, no come si no hay agua, ¿no? O sea, cosas así como muy, y tú dices, ¿qué? O sea, ¿por qué eres tan, por ejemplo, mamón o así? ¿Por qué eres tan payaso en esto si ni siquiera sabes dónde vas a dormir hoy o así, ¿no? Ese podría ser un opuesto, pero de nuevo estamos entrando en dicotomías porque podemos llegar más allá de eso y pensar en un tercero y entonces, pero igual, o sea, sigo trabajando en el terreno de dicotomías. Entonces, bueno, eso no contesta realmente la pregunta si soy relativista. Me fui por la dialéctica, bastante divertido irme por ahí, pero de nuevo, o sea, no estoy siendo original, no estoy siendo auténtico, estoy copiando, estoy usando cosas y técnicas y herramientas que ya son conocidas. Entonces, ahora podemos decir, pero ¿cómo puedes ir más allá? ¿Cómo puedes tener esa capacidad de ir más allá? O sea, empezamos por la copia, ¿no? Copiar, usar lo que ya está hecho. Y de hecho, pues de alguna forma dicen, pues tienes que basarte en algo, no puedes basarte en algo original siempre, perdón, o en algo innovador siempre, tienes que basarte en algo. Pero de ahí tú puedes ir como transformando. Entonces, para innovar, para pensar de forma diferente o para descubrir, primero te tienes que dar cuenta que estás usando cosas que ya están hechas, estás copiando. Y entonces de ahí sí partir a otros terrenos. Por ejemplo, esto de la dicotomía que acabo de hacer, podemos seguir con eso y entrar ahí ese
que entre ahí ese tercer elemento para deconstruir la, en este caso para deconstruir la dicotomía, ese principio de contraste, y entonces relativizarlo. Y entonces estaríamos hablando de personalidad, ¿no? Casi, casi de una, pues sí, tu personalidad es relativista o absolutista, o es un equilibrio entre los dos, y te contrastas con otra persona en donde tú estás enfocándote en ciertas áreas específicas. Y si ves en las áreas específicas y en las áreas generales, y si ven cómo eso también es limitante, porque estamos hablando de un área específica y de un área general, que también es una dicotomía, pero de la misma forma podemos estar hablando de otras características de la personalidad, en donde tal vez se aplica el relativismo, el absolutismo. Este, ok, pero como sea, tenemos a esa segunda persona que contrasta con esto en cuestiones de eso, de lo específico y de lo general. Podemos meter entonces a una tercera persona que va a relativizar todo en cuestión. Ahí muy sencillo decir, pues esta persona tal vez en lo específico a veces es relativo, a veces es absolutista, y en lo general a veces es relativo, a veces es absolutista, que incluso podemos decir eso le añade matices, porque la filosofía a veces, el problema con la filosofía es que generaliza las cosas, ¿no? Muy, incluso la psicología, como está el extrovertido, está el introvertido. Y siempre en estas teorías se dice, esa es la teoría, pero en la práctica la gente realmente es más difícil detectarlo, ¿no? Porque incluso de nuevo va a depender del contexto. Una persona que es extrovertido en la escuela, con sus amigos, en casa es bien introvertido y no habla con su familia. Así, entonces depende del contexto. Entonces, ¿realmente es extrovertido o realmente es introvertido? O es un poco de los dos, y ahí es cuando dicen, pues es un poco de los dos, todos tenemos de todo, ¿no? Y ahí entra otra vez el depende, y no estamos realmente llegando a cosas concretas. Y de esa forma se fomenta más el relativismo. El relativismo nos sirve cuando queremos entrar en el caos y aprender y extraer nuevos conocimientos. Y el absolutismo en este caso nos sirve como de forma más concreta para estar como, de alguna forma podemos decir, cómodos. Pero de nuevo, ok, regresando a esa idea, tenemos un tercero ahí que dice, tal vez yo no, yo depende. Y incluso yo me puedo meter en esa categoría un poco y decir, pues es que hay cosas generales en mi vida, y de nuevo seguimos trabajando con esta noción muy limitante de lo específico y lo general, pero de nuevo, ya como sea, podemos decir, hay cosas que en general soy muy absolutista con, pero otras que soy relativo, porque pues también no sé quién soy o dónde estoy o así. Y hay cosas muy específicas en donde soy relativista, pero también cosas muy específicas en donde sí soy absolutista. Entonces ahí donde pondrías a ese tercero contra los otros dos ejemplos de esas personalidades, como el que yo empecé describiendo y el artista que mencioné, ¿no? Esta persona que no sabe dónde va a dormir en la noche y despierta en diferentes lugares cada mañana o cada día o así. Bueno, quería ir un poco más allá, pero creo que no se va a lograr porque no estoy como inspirado, no tengo abierta ahorita la cabeza para que me lleguen nuevas ideas, pero de la misma forma, podemos y de nuevo, o sea, yo sé que mis argumentos o lo que yo estoy diciendo es de baja calidad, pero puedo explicarlo así hasta el momento, y a ver si esto me lleva a otra cosa. Pero hasta el momento te puedo decir que me encuentro en una etapa, si hablamos de etapas de la vida, en donde yo creo que me he vuelto un poco más relativista, porque venía de una ideología un poco absolutista, más inclinado hacia lo estable y lo que yo pienso que son las cosas. Pero ahorita intelectualmente se puede decir que, y más porque estoy cuestionando todas estas cosas, eso es evidencia de esto, me he inclinado un poco más hacia el lado relativista. ¿No? ¿Qué es lo que hace el relativista? El relativista critica, cuestiona, quiere saber, quiere descubrir, ¿no? Y el absolutista no, porque el absolutista ya sabe, ya las cosas son.
no hay nada que descubrir, no hay nada que ver, no hay, o sea, no hay reflexión ni crítica que hacer, o sea, simplemente o es o no es y ya, ¿no? Pero en este caso el relativista, yo diría, me inclino un poco más. Entonces, respondiendo ya concretamente la pregunta, diría, sí, soy más relativista ahorita que absolutista, aunque conozco los peligros del relativismo y creo que también es peligroso quedarte ahí mucho tiempo. Pues es lo mismo, es también peligroso quedarte mucho tiempo en el absolutismo. Entonces, es un ir y venir entre las dos cosas. Eh, pero de nuevo, perdón, porque sí quise ir un poco más allá, pero ahorita no sé cómo. Y con respecto a la pregunta, ¿las dicotomías existen? Pues también me voy a ir por una respuesta muy de baja calidad. Existen para el ser humano, ¿no? Y de nuevo uso el argumento de Kant, del Numenen, en donde la cosa en sí no la conocemos, no conocemos en sí al mundo, ni a la realidad, ni lo que es la vida, ni dónde estamos, ni quién somos. Eh, pero todo lo que sabemos, como la noción del contraste y las dicotomías, nos ayudan a nosotros de alguna forma a diferenciar las cosas y a entender mejor las cosas, aunque no son las cosas como son realmente. Entonces, eso es como, ¿cómo lo puedo explicar? Es como si comes cereal con un tenedor. O sea, y el tenedor es la dicotomía, o sea, es el contraste, es entender a través de la mente las cosas, es discriminarlas, distinguirlas, criticarlas, conocerlas, como ya dije. Y tal vez no es ni siquiera la herramienta correcta, no es la forma correcta de hacerlo, pero te sirve, o sea, tú dices, vas a comer un cereal con un tenedor, pues prefieres una cuchara, pero si no conoces lo que es una cuchara, si todavía no ha sido inventado, descubierto o nunca lo vamos a saber, o hay algo mejor incluso que una cuchara para comer el cereal, pues no hay forma de saberlo, simplemente el tenedor funciona por el momento, ¿no? O como no hay leche, pues sírvete agua con cereal, ¿no? O cosas así, o sea, esto de las dicotomías, ¿existen? Sí, sí existen, este, y es una herramienta que yo creo que, que le sirve al ser humano. Sin embargo, inclinándome un poco más hacia el relativismo, porque sí lo creo también, en el futuro puede que ya no lo ocupemos, puede que esta idea de contraste o la contradicción o la no contradicción o la dualidad o el yin y yang o todo esto es lo mismo, eh, puede que eso ya no nos sirva, nos estorbe incluso y haya cosas mejores para entender al mundo, la vida, la realidad y a nosotros mismos. Entonces yo creo en eso, que es a lo que quería llegar, que hay más allá de la dicotomía y del relativismo, ¿no? Este, entonces, sí, respuestas de muy baja calidad, pero porque cualquiera te puede decir esto, pero sí, creo que va hacia allá. O sea, creo que por el momento es lo que tenemos. O por lo contrario, podría ser algo que es exclusivamente humano y nunca vamos a salir de esto, de las dicotomías. Y aunque hay relativismo de elemento de comparación a elemento de comparación, A se compara con B, pero B con C, así que ahora A cambia en referencia a C y luego a D y luego así. Infinidad de comparaciones, porque también hay infinidad de números. Esas comparaciones pues pueden llegar a hacernos pensar que pues nada en sí existe. Sin embargo, de nuevo, por el momento nos sirven, por el momento son como tenedores para comer el cereal, o sea, nos sirven hasta donde podemos ver, nos sirven, o sea, incluso puede ser también que nos estén haciendo daño esas formas de pensar, o no sean las correctas, o no las estemos aplicando de forma correcta, pero nos sirven o creemos que nos sirven. Entonces creo que esa creencia que es más como una fe, creo que es lo que tiene el humano es en sí, porque todo conocimiento es un prejuicio y esta idea también que es que puse en el libro de aplicación práctica,
o sea, en el sentido de que el conocimiento no es objetivo, entonces simplemente son consensos entre personas, son prejuicios, son suposiciones que tenemos de lo que son las cosas y de cómo funciona el mundo. Pues por el momento creemos que funciona, ¿no? O sea, de este lado creemos que funciona, pero de nuevo no tenemos la imagen 360 por dentro, por fuera, por de arriba, de abajo, de los lados. O sea, tenemos este lado y este lado creemos, tenemos fe, porque pues hasta el momento decimos, pues dentro de nuestra capacidad limitada, vemos que hay como, en lo que nos basamos, ¿no? En los sentidos, comodidad, hay expectativa de vida más larga, medicina, entretenimiento, el bienestar, ¿no? La convivencia social, comunitaria, la armonía, etcétera, todas estas cosas que se tratan de seguir como fomentando y así. Y ese es el criterio que tiene el ser humano para poder decir que esto es lo que hay, esto es lo que es. Pero de nuevo ahí también caemos en el absolutismo, que es esto es lo que hay y ya, así es la vida, o esto es lo que hay por el momento, relativista, pero puede que cambie, ¿no? Que ahí también podemos caer en un absolutista que diga va a cambiar, ¿no? Ahí entonces eres absolutista o relativista si estás afirmando de forma segura, 100% segura, que va a cambiar en el futuro y tal vez no cambie, tal vez sí, no sabemos. Entonces hasta ahorita esas son mis respuestas. Las dicotomías existen, sí, por el momento para el humano no sirven. Y quién sabe, puede haber también otras cosas, especies en el universo que les puedan llegar a servir. Y entonces ahí no sé. Y más que nada esto de ir construyendo. No, la dialéctica creo que, de nuevo, es como, todo es lo mismo, ¿no? Dialéctica, dicotomía, la dualidad, lo que sea. Porque hasta donde yo he visto, por ejemplo, un poco con la dualidad es la no dualidad, ¿no? Que es el uno, pero ahí ya estamos hablando de números, o sea, la dualidad es el 2 y luego el uno es la unidad de todo, perdón, pero también existe el 3, ¿no? En donde en este caso pues el 3 ayuda a deconstruir la dualidad, ¿no? Y entonces podemos decir que sigue entonces el 4 ¿qué es? Es estabilidad, son las cuatro patas de una mesa, etcétera. Eh, pero ya después del 2 se vuelve todo relativo porque es 3 4 5 ya tenemos mucho y estamos comparando todo y pues ya nada es, ¿no? O todo eso es uno, que regresamos a la noción de uno, pero eso es en cuestión numérica. Entonces sí, bueno, entonces ya nada más para concluir, soy relativista, en este momento sí y en el futuro quién sabe, que de hecho es una respuesta muy relativista. Y las dicotomías existen, de nuevo sí, por el momento y para los humanos, para entender las cosas, pero puede que eso cambie en un futuro. ¿Cómo? Pues a mí me gustaría ser la persona que lo hace, más que nada por esta noción que he escuchado mucho también en la educación y que lo dijo Tupac Shakur y así, de que yo no voy a ser la persona que cambie las cosas o que cambie el mundo o que impacte, pero voy a ser la persona que inspire a los demás a hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es una idea suena muy heroica, muy noble, pero también yo la veo por el sentido o por el lado de que es una idea huevona, de flojos. O sea, que decir, yo no lo voy a hacer, ya que lo hagan los demás. No, yo simplemente voy a inspirar a los demás. O sea, yo te voy a dejar ahí ideas, semillitas y ya que lo haga otra persona. No, o sea, yo quiero ser la persona que lo haga, en este caso. Y cómo no sé, pero sí creo que puede ser hecho. O sea, ir más allá de la dicotomía, ir más allá del relativismo, ir más allá y encontrar algo, descubrir nuevas nociones, porque yo sé que existen, descubrir nuevas nociones tanto filosóficas como psicológicas, incluso sociológicas, técnicamente, para ver que sí tienen función.
¿no? Y ahí también podemos entrar en la noción de función, o sea, todo tiene que ser funcional o puede haber cosas que simplemente estén ahí, como la estética o la música, que no tiene ninguna función o funcionamiento más que ser bellos o lo que sea, no la estética. Otra área de la filosofía. Bueno, este es el video por el día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.